Ya. Tengan ustedes muy buenas tardes. Agradecida por la sociedad por haberme invitado a dar este tema muy bonito y que a diario lo vemos y lo vivimos en las unidades de cuidados intensivos. Nosotros como profesionales de enfermería, especialistas en la unidad crítica, pues debemos conocer cómo valorar a diario la vía respiratoria del paciente y cómo manejar y mantener esta vía aérea artificial. Más que todo es un recordaris de todo lo que hacemos en las unidades de cuidados intensivos. Sin más preámbulo, vamos a iniciar la exposición de valoración respiratoria y manejo de la vía aérea artificial. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando llegamos a la unidad de cuidados intensivos o cuando recibimos un paciente en la UCI desde el punto de vista de enfermería? Después de una revisión que he hecho de diferentes literaturas, he sacado estos 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta para valorar la función respiratoria. Esta se debe realizar en todo momento y desde que el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos. He tomado lo que es la valoración clínica respiratoria, la valoración de la vía aérea y la valoración gasométrica. No olvidemos que aquí también podría ingresar la valoración de una radiografía o de una tomografía, pero eso es mucho más enfocado a la parte médica, que eso no significa que no deberíamos tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar en la parte clínica respiratoria? Lo primero que vamos a hacer es valorar la parte física del tórax. Vamos a ver la forma que tiene ese tórax, según la edad de la persona, tórax en quillas, si es un tórax deforme, cómo está este tórax, si hay presencia de cianosis, de petequias o de alguna otra coloración de la piel. Asimismo, vamos a observar si es que hay tumoración o si es que hay alguna lesión a nivel de la piel de este tórax. Vamos a también a preguntar si es que el paciente ha ingresado recién a la unidad y puede responder tal vez o revisar la historia clínica para ver si es que este paciente tiene algún antecedente de alguna enfermedad respiratoria, como un EPOC, un asma u otra enfermedad. Asimismo, hay que observar si es que hay uso de músculos accesorios, si es que hay tiraje intercostal, tiraje subcostal, si hay realización o uso de músculos como por ejemplo el esternocleidomastoideo. Asimismo, valoraremos si es que hay dificultad respiratoria o si es que el paciente nos refiere que le falte el aire. Vamos a valorar la frecuencia respiratoria, teniendo en cuenta los valores normales, que una literatura nos dice de 12 a 16, otra de 16 a 20. El rango es entre 12 a 20. Ver si es que este paciente tiene taquipnias, tiene bradipnia o tal vez polipnia. Vamos a valorar las características de esta respiración, si es que es una respiración profunda, si es que es una respiración superficial. También vamos a valorar la saturación de oxígeno, cómo está saturando este paciente y si es que viene o ya está con algún sistema de oxígeno. Entonces, inmediatamente ingresa el paciente o nosotros recibimos el turno, holísticamente vamos a valorar todos estos parámetros en la valoración clínica respiratoria para nosotros sacar nuestro diagnóstico de enfermería y así poder brindar los cuidados que requiere esta persona conjuntamente con el equipo de salud. Una vez que ya hemos hecho la valoración respiratoria o la valoración clínica, vamos a hacer la valoración de la gasometría. Entonces, es importante saber si es que este paciente ya viene con una gasometría o si aún no le han tomado o ya le tomaron y estamos a la espera del resultado. Entonces, esto no quiere decir que yo debo, para actuar, debo esperar tener la gasometría, no, pero sí es muy importante para saber cómo se está oxigenando, cómo se está realizando el intercambio gaseoso a nivel
alvéolo arterial. Entonces, ¿qué voy a valorar en la gasometría? Voy a valorar si es que hay presencia de alteración ácido-base, si es que hay algún trastorno ácido-base como una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Entonces, aquí voy a tener que saber cómo está mi pH, cómo está mi presión parcial de oxígeno, cómo está mi presión parcial de CO2 teniendo en cuenta los valores normales, cómo está la saturación de oxígeno en esa gasometría, con cuánto de FiO2 le tomaron esa gasometría, cuánto de PAFI tiene el paciente, porque el PAFI me indica cómo se está realizando el intercambio gaseoso y aparte es un índice de oxigenación del pulmón. También vamos a valorar la gradiente alvéolo arterial, la cual debe ser menor hasta 20 milímetros de mercurio. No olvidemos que la mayor parte de los pacientes que ingresan a la UCI o del 70 al 80% son por problemas respiratorios. Entonces hay que valorar muy bien la presión parcial de oxígeno, la presión de CO2, el PAFI y la gradiente alvéolo arterial, porque esto me indica cómo se está realizando el intercambio gaseoso. Y la mayoría de estos pacientes cursan con acidosis respiratoria. ¿Qué quiere decir? Un pH bajo menor de 7.35 y un PCO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, ya realicé mi valoración clínica respiratoria, ya también realicé mi valoración gasométrica y voy a realizar mi tercera valoración, que es la valoración de la vía aérea, que podríamos decir es una de las más importantes porque gracias a ello vamos a saber si es que el paciente realmente necesita de un dispositivo de vía aérea o necesita un dispositivo solamente de oxígeno o una cánula de alto flujo o una ventilación no invasiva. De acuerdo a la valoración anterior más la valoración que yo haga de la vía aérea, entonces voy a sacar mi diagnóstico, mi conclusión enfocado a enfermería y en comunicación con el médico. Entonces, ¿qué nos dice que es la valoración de la vía aérea? Nos dice que debe formar parte del abordaje cotidiano que se realice en las unidades de cuidados intensivos y que permite también determinar la dificultad de la maniobra, los posibles riesgos y complicaciones a los que se ve enfrentado el equipo de salud y del paciente. Esta valoración debe ser exhaustiva, rápida y realizada por profesionales capacitados. Recordemos que los segundos son circunstanciales y el tiempo en menos posible que podamos realizar, ya que de eso depende la vida del paciente, ya que si no abordamos adecuadamente la vía aérea, puede el paciente realizar una parada respiratoria o una parada cardiorrespiratoria. Entonces, estos 3 puntos son los que he tomado para la valoración respiratoria del paciente. Y más adelante vamos a abordar básicamente la vía aérea artificial. Pero para ello, no antes sin conocer qué es la vía aérea. Ya esto lo conocemos todos, solamente es un recordar rápidamente. La vía aérea es un conjunto de estructuras encargadas de la conducción y del intercambio gaseoso. Básicamente la parte de la conducción se va a encargar de la parte ventilatoria, es decir, simplemente va a permitir el paso del aire hacia el pulmón. Y ya en el pulmón, a partir de la división 17, es que se va a realizar el intercambio gaseoso. Existen diferentes autores que clasifican en vía aérea alta y en vía aérea baja. A partir de la tráquea lo consideran vía aérea baja y a partir de la laringe hasta la cavidad nasal lo consideran una vía aérea alta. Recordemos que la vía aérea alta se encarga de la filtración, calentamiento y humidificación del aire. Sin embargo, cuando abordamos la vía aérea con un método artificial, esta vía superior o alta queda como que no funcionante. ¿Por qué? Porque no va a estar usándola el paciente. Es por ello que los pacientes necesitan de una humidificación, bien activa o bien pasiva, para suplir la función de esta vía aérea alta. Otra
Otra cosa que es importante mencionar acá, que la vía aérea puede tener variaciones estructurales o funcionales y conocerlas va a depender de la valoración que realicemos. Recordemos que a partir de la división 17 es que se realiza el intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué es el manejo de la vía aérea artificial? No es más que la realización de maniobras y la utilización de dispositivos que me permitan una ventilación adecuada y segura para los pacientes que verdaderamente lo necesiten. Para ello hay que realizar una valoración adecuada. También nos dice que es uno de los desafíos más importantes al que se ve expuesto el equipo de salud en una unidad crítica o en su práctica clínica. También nos dice que el resultado final va a depender de las características que tenga el paciente, tanto anatómicas como fisiológicas, de la disponibilidad de equipos que haya en la unidad de cuidados intensivos, de la destreza y de la habilidad de la persona que aborde la vía aérea, ya que de esto depende determinar la morbilidad y la mortalidad del paciente. Ahora, hay tres vías por donde yo voy a acceder a la vía aérea. Tenemos la vía nasal, como se observa en la imagen, tenemos la vía oral y también tenemos otra vía que es transcutánea, también le dicen, porque vamos a abordar por la piel a nivel de un anillo traqueal para insertar un tubo al que se le conoce como traqueostomo. Entonces, estas son las tres vías por donde uno puede acceder a la vía aérea. Ahora, ¿en qué casos vamos a utilizar la vía aérea artificial? ¿En qué pacientes yo voy a utilizar un dispositivo de la vía aérea? Cuando queramos brindar presión positiva en un paciente que ha tenido o tiene parada cardiorrespiratoria, o en aquellos pacientes, bueno, que necesiten ventilación mecánica, necesariamente van a necesitar de un bypass, en este caso de un tubo endotraqueal o de una traqueotomía, u otro sistema, y para ello poder conectar la ventilación mecánica. Otro es cuando necesitemos proteger la vía aérea frente a un cuerpo extraño. Tal vez hay un cuerpo extraño a nivel de la cavidad oral, entonces necesitamos abordar esta vía aérea para protegerla. O a veces también cuando hay una macroglossia y la misma lengua está obstruyendo la vía aérea, también para eso podemos utilizar. Otra es para proteger la vía aérea cuando hay broncoaspiración o cuando el paciente está inconsciente o tiene un Glasgow menor de 8. Para proteger la vía aérea vamos a utilizar una vía aérea artificial. Cuando hay necesidad también de manejar óptimamente las secreciones, hay pacientes que no pueden expulsar las secreciones o las tienen demasiado densas y profundas. Entonces, para evitar que este paciente se broncoaspire o estas secreciones puedan causar daño al paciente, utilizamos una vía aérea artificial. Y también en aquellos pacientes con hipoxemia grave, cuando están con FIOS entre 90 al 100%. Se necesita utilizar también una vía aérea artificial. Estos son los 5 puntos importantes en los cuales se va a utilizar una vía aérea artificial. Ahora, la evaluación de la vía aérea consiste en observar rasgos anatómicos. Vamos a observar la forma y tamaño de la boca, vamos a observar la forma de la nariz, cómo es la mandíbula y el cuello, si hay existencia eventuales de masas o alteraciones anatómicas que pudieran alterar el flujo o el ingreso del aire hacia la vía aérea. Entonces hay que valorar todo ello. ¿Y qué factores están asociados a que haya un problema en el manejo de la vía aérea? Uno de ellos es la obesidad. La obesidad que también en aquellos pacientes que no hay una apertura bucal menor de 3.5 centímetros, cuando hay macroglossia también, cuando hay micronactia, que es cuando el mentón es demasiado pequeño y retraído hacia adelante, como se observa aquí en la imagen, cuando hay protusión también de los dientes incisivos superiores, cuando el paciente tiene cuello corto y grueso, y también cuando el paciente tiene un Malampati 3 o 4. Entonces, todos estos factores y esta valoración anatómica que se realiza es la que influye
para seleccionar qué tipo de dispositivo de vía aérea yo voy a utilizar para dar un buen abordaje de esta vía aérea y evitar que el paciente haga complicaciones. Entonces, aquí mencionaba que Malampati es una escala que se utiliza para ver qué tanta dificultad vamos a tener a la hora de acceder o abordar la vía aérea. Entonces se va a tomar en cuenta 4 estructuras: el paladar duro, el paladar suave, el úvula y el pilar. Y vamos a clasificarla en la medida que podamos ver estas estructuras en 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, si yo le digo al paciente que abra la boca y yo visualizo estas 4 estructuras, va a ser una clase 1 o un Malampati 1. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente cuando yo aborde la vía aérea no voy a tener posiblemente ninguna dificultad. Si es que yo al pedirle al paciente que abra la boca o yo al visualizar cuando hago apertura bucal, entonces voy a observar solamente el paladar blando, las fauces y la úvula, entonces aquí va a ser un Malampati 2. Y cuando solamente observo el paladar blando y la base de la úvula, va a ser un Malampati 3. Y cuando no observo ninguna de estas estructuras, solamente el paladar duro, entonces me va a indicar que es un Malampati 4. Generalmente vía aérea difícil es cuando tienen Malampati 3 y Malampati 4. El Malampati 1 y Malampati 2 es mucho más manejable, así como se observa, miren, en la imagen. Ahora, el manejo de la vía aérea, vamos a dividirlo en 2. El manejo de la vía aérea básica y el manejo de la vía aérea avanzada o artificial. El manejo, es importante conocer el manejo de la vía aérea básica porque vamos a usar una de estas maniobras a la hora de poder abordar la vía aérea artificial. Entonces, aquí hay 2 maniobras que podemos utilizar para abordar la vía aérea, mediante la maniobra frente-mentón y mediante la maniobra de tracción mandibular. Miren, aquí tenemos un paciente en posición supina, en una posición neutra la cabeza. Observen cómo se ve la vía aérea. Miren, la lengua y la epiglotis causan obstrucción. ¿Ven? ¿Y qué pasa cuando yo voy a abordar la vía aérea y quiero abordar y visualizar y que se aperture la vía aérea? Entonces lo que yo voy a hacer es hacer una hiperextensión o una inclinación de la cabeza con la elevación de la mandíbula. Y si ustedes observan, miren, acá no hay ningún espacio cuando la posición es neutra. Pero miren, observen cuando se hace la maniobra frente-mentón. Aquí alineamos los ejes, tanto oral, faringio y laringio, y permitimos abrir la vía aérea. Esto es en aquellos pacientes que no se sospecha ninguna lesión a nivel cervical. Pero ¿qué pasa si yo estoy frente a un paciente que tiene lesión cervical? Si yo le hago una hiperextensión o una inclinación de la cabeza con elevación de la mandíbula, probablemente pueda hacer que lesione más esta columna, esta médula cervical o esta columna cervical. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Una maniobra de tracción mandibular. ¿En qué consiste? Voy a introducir estos 4 dedos por debajo de los pómulos, de la mandíbula, y con mis dedos pulgar voy a traccionar hacia abajo la mandíbula. Y de esta manera me va a permitir abrir la vía aérea sin hacer hiperextensión y sin producir lesión a nivel cervical. Entonces, estas son las 2 maniobras de abordar la vía aérea en el paciente que aún no está con un sistema artificial. Ahora, otra manera también de abordar la vía aérea es mediante la ventilación con máscara facial o lo que ustedes comúnmente le llaman AMBU. Entonces, aquí nosotros vamos al paciente a hiperextender también el cuello. Si es que no es un paciente con lesión cervical, vamos a colocar la máscara del AMBU y luego vamos a darle presión sobre el paciente y vamos a hacer
ligera presión. Recordemos que aproximadamente esta máscara, esta ventilación con máscara facial tiene 1500 de volumen y nuestro volumen corriente que nosotros inspiramos y expiramos es aproximadamente de 500 cc. Entonces vamos a presionar la tercera parte del ambú y siempre tratando de cubrir boca, nariz y mentón. Y para ello, si es que tenemos una persona que nos pueda ayudar, como se observa aquí en la imagen, tenemos que hacer un buen sello para permitir que todo el aire mezclado con oxígeno vaya al paciente, así como se observa en la imagen. Es muy importante también aquí utilizar la cánula de Guedel o el tubo de Mayo, más conocido como el tubo de Mayo. Esto me permite abordar también mejor la vía aérea, aperturar la vía aérea, evitar que la lengua protruya la glotis y poder dar una mejor ventilación. Entonces, es importante antes de utilizar esta mascarita que les mencionaba, la ventilación con máscara facial, colocar una cánula de Guedel o tubo de Mayo y luego empezar a ventilar. No olviden realizar un adecuado sello que abarque nariz, boca y mentón. Y si es que es posible que si es que no están solos, que generalmente no se está solo en una unidad crítica, es preferible que una persona haga el sello y la otra ventile. Ahora, ese es el abordaje si hablamos de una vía aérea básica. Ahora vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea avanzada o artificial. Y aquí el gol estándar para abordar la vía aérea artificial es la intubación endotraqueal. Entonces, ¿qué es la intubación endotraqueal? Consiste en introducir un tubo a través de la nariz o boca del paciente hasta llegar a la tráquea con el fin de mantener la vía aérea permeable y poder asistirlo en el proceso de la ventilación. Nos dice que la intubación es la primera elección para obtener una vía aérea artificial en situación de emergencia. Está considerado como el gol estándar de la vía aérea artificial. Entonces, ¿qué beneficios me da la intubación endotraqueal? Número 1 es que me permite aislar la vía aérea y mantener la permeabilidad. ¿Por qué? Porque va a haber un tubo que está dentro de la tráquea. Va a reducir el riesgo de aspiración. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene secreciones, inmediatamente yo voy a aspirar por el tubo endotraqueal y voy a evitar que este paciente se aspire. También va a permitir la succión de secreciones traqueales, va a asegurar la oxigenación a altas concentraciones, incluso hasta el 100%, y también me asegura una adecuada ventilación con un adecuado volumen tidal para insuflar los pulmones. Ahora, no solamente hay intubación orotraqueal, sino también nasotraqueal, pero el mejor abordaje y lo que más hemos visto en las unidades de cuidados intensivos es la intubación orotraqueal. Aquí encontré una clasificación de las ventajas y desventajas de ambos abordajes. Nos dice que en el abordaje nasotraqueal se debe utilizar en pacientes que no son de emergencia, pero que hay pacientes con sospecha de trauma cervical. Es útil en trauma oral o maxilar, más confortable, facilita la higiene oral, provoca menos náuseas, facilita la comunicación. Y una de las desventajas es que es más difícil de colocar, menor diámetro, se acoda más y hay posible epístasis, por lo que hay que abordar la vía nasal. Y hay otra desventaja es que el paciente puede presentar otitis media y sinusitis. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo la residencia, solamente he visto una vez a un paciente con intubación nasotraqueal y era porque la señora tenía un CEA de lengua. Entonces habían abordado la vía aérea nasotraqueal con un tubo pequeño, era 6.5. Y bueno, el abordaje oral, creo que casi todos lo hemos visto, o al menos todos los que trabajan bien en emergencia o bien en la UCI. Entonces, esta intubación orotraqueal se va a dar en las unidades de emergencia, en las unidades de UCI. Se puede colocar un tubo de mayor diámetro, se acoda menos, es mucho más fácil de insertar. Pero las desventajas es que es menos confortable, puede causar náuseas por la estimulación vagal, estimula la secreción oral, es más difícil de estabilizar, más difícil de manejar
y es más difícil de realizar la higiene oral y la comunicación. Pero entre estos dos métodos, el más usado, creo, entre el 90%, pues podría decir entre el 90 al 98% es la intubación orotraqueal por sus mismos beneficios que tiene. Es importante conocer cómo debe estar alineados los ejes a la hora de que van a realizar la intubación endotraqueal. A veces el médico, por la premura del tiempo, quiere intubar rápidamente y se olvida de alinear estos ejes, pero nosotros como profesionales de enfermería especializados tenemos que conocer esta parte para nosotros colaborar también con la intubación del paciente, diciéndole al médico para que pueda alinear los ejes. Miren, acá tenemos cuatro imágenes. En la primera imagen estamos viendo el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Cuando el paciente esté en una posición neutra, miren lo que se forma. Miren cómo está la vía aérea. Aquí va a ser difícil colocar un tubo endotraqueal, ¿verdad? Nos vamos a la imagen 2. El paciente le colocamos un cojín, pero sigue en posición neutra. Sin embargo, está alineado el eje faríngeo, está alineado el eje laríngeo, pero no está alineado el eje oral. Y miren cómo se forma la imagen. Aquí también va a ser difícil colocar el tubo endotraqueal, pero observen cuando yo coloco un cojín, hiperextiendo la cabeza del paciente, miren cómo se alinean los tres ejes, tanto el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Y observen la imagen. Aquí va a ser mucho más fácil que ingrese el tubo orotraqueal. Pero ¿qué pasa si olvidé colocarle el cojín o el médico no le colocó a la hora de preparar todo el paciente, no lo colocó? Miren cómo falta alinearse el eje faríngeo y el eje laríngeo. Y miren lo que se forma, aquí es mucho más difícil. Entonces, esta debe ser la posición adecuada. ¿Para qué? Para el abordaje de la vía aérea, que estén alineados los tres ejes, tanto faríngeo, laríngeo y oral. Entonces, esta alineación de los ejes constituye el golo estándar para asegurar una vía aérea permeable. Y también, bueno, el uso de la laringoscopía, bien sea una videolaringoscopía o una visión directa de la laringe. Siempre no se olviden que el médico debe alinear los ejes e hiperextender el cuello para poder realizar una mejor visualización de la vía aérea. Bueno, aquí encontré este cuadro sobre la selección del tubo endotraqueal. Vamos a hablar básicamente de los adultos, que en las mujeres generalmente, como tienen la tráquea mucho más pequeña, vamos a utilizar, y el diámetro es un poco menor, vamos a utilizar tubos entre 7 a 8. Y en los varones entre 7.5, 8.5, y en algunos varones que son mucho más altos, puede ser hasta 9, pero en la práctica clínica más se utiliza 7.5 a 8.5. Y acá nos dice, por ejemplo, el tamaño del tubo endotraqueal también puede ser determinado por el diámetro del dedo más pequeño de cada paciente. Pero bueno, no hay que guiarse mucho de eso, sino de lo que nos dice la literatura y también de la experiencia que tenga el médico o el personal que va a intubar. Es importante también conocer las partes del tubo endotraqueal, ¿ya? Porque esto es lo que va a ingresar a la vía aérea. Aquí tenemos un tubo endotraqueal, como observan, miren, aquí observan la válvula unidireccional. Es unidireccional, ¿por qué? Porque al ingresar el aire, esta ya no va a salir. Si fuera bidireccional, yo ingresaría el aire y volvería a salir por sí solo. Entonces, esta es una válvula unidireccional. También tenemos el conector universal, que es de 15 milímetros. Tenemos el balón piloto, por donde vamos a ingresar el aire para que se pueda inflar este manguito inflado o este CAF que mayormente lo conocemos. También tenemos la línea radiopaca, que me va a permitir que cuando el paciente le tomen una radiografía, yo pueda saber en qué parte está ubicado el tubo endotraqueal. Y deben saber ustedes que debe estar de 3 a 5 centímetros por encima de la carina. La carina es la bifurcación de los
bronquios. Entonces debe estar por encima de 3 a 5 centímetros. También, ¿qué más acá? El ojo de Murphy, que este ojo de Murphy es importante a veces aquí en el bisel del tubo, se llena de secreciones, mucho más cuando el paciente ya tiene 10, 12, 14 días intubado, entonces dificulta que el aire que ingresa acá ingrese a los pulmones. Entonces, este ojito de Murphy va a permitir que por acá se realice la ventilación. Ahora, ¿qué materiales vamos a necesitar para la intubación? En muchas de las unidades de cuidados intensivos, quien se encarga de preparar el material, incluso de armar el ventilador, de armar el tubo endotraqueal, de verificar que todo el material que se va a utilizar en el abordaje de la vía aérea es el personal de enfermería. Entonces, por ese motivo debemos conocer todo el material que se va a utilizar, que esté en buen estado y que esté operativo. Y en algunas UCIs pues lo hace el médico o sus residentes, pero eso no quita que debemos conocer. Vamos a necesitar el mango de laringoscopio con sus hojas de laringoscopio o palas de laringoscopio, número 4, número 5, número 3. Va a depender del médico y de la valoración que haya hecho para yo utilizar la hoja. Generalmente utilizan mayormente la hoja número 4 o la hoja número 3. Siempre hay que probar que esté operativo, que las pilas estén cargadas, porque no puede pasar que a la hora que quiera visualizar la vía aérea, esta luz parpadee, se apague o simplemente no prenda. Y eso dificultaría más porque estamos perdiendo tiempo para poder intubar al paciente y este paciente puede hacer una parada cardiorrespiratoria o respiratoria. Debemos tener el ambú, el tubo de Mayo, cánula de Guedel, porque esto nos va a permitir realizar la preoxigenación antes de realizar la intubación. También el sistema de aspiración, que es súper importantísimo, a veces de tanta manipulación a la hora de querer visualizar la vía aérea, el paciente se llena de secreciones o puede ser que ya sea un paciente que tenía bastantes secreciones. Entonces, antes de intubar, muchas veces aspiramos o durante la aspiración también, durante la intubación, el médico intuba e inmediatamente te dice, aspira las secreciones. También debemos tener el coche de paro a la mano con todos los medicamentos, ya que no sabemos qué pueda suscitar en el momento de la intubación. Los EPP, los elementos de protección personal, importantísimo para poder realizar el abordaje de la vía aérea. Y acá, bueno, también debemos tener los tubos, un tubo número 7.7, 7.5, 8, todo a la mano, porque puede ser que el médico te pida un tubo número 8 y no pueda intubar con ese tubo número 8. Y si es que tú no tenías a la mano tus otros tubos, tienes que ir recién a traer y eso es una pérdida de tiempo. Debemos tener todo a la mano, todos los materiales que se van a utilizar a la mano. Para ello se realiza una valoración previa o se coordina con el médico doctor qué tubo va a utilizar, qué otra cosa va a necesitar de lo que ya ustedes saben que normalmente se utiliza, ¿no? Para disminuir el tiempo y las complicaciones que se puedan suscitar a la hora de abordar la vía aérea. Y bueno, tenemos que tener un monitoreo adecuado, también tenemos que ver la parte hemodinámica, cómo está el paciente a la hora de que lo van a intubar, tenemos que ver la saturación y si es que tenemos capnografía para ver si es que a la hora que ya el médico intubó, si es que realmente ha intubado en la tráqueo o se ha ido a esófago. Entonces, en este sentido, vamos a hablar un poco de lo que es la secuencia rápida para la intubación y cuál es el perfil o las funciones que tiene el profesional de enfermería en cada uno de estos pasos. El número 1 es la preparación. La enfermera se va a encargar de preparar todo el material que se va a utilizar en la intubación o en el abordaje de la vía aérea. Lo primero es contar con profesionales capacitados, tanto el médico, la enfermera, el personal técnico, y todos deben saber cuál es la función que van a realizar a la hora de realizar la intubación. Debemos tener todos los materiales y equipos necesarios y deben estar ordenados para no generar
demasiado desorden a la hora de realizar la intubación, que a veces es cierto por la misma premura del tiempo, la emergencia, todo se desordena, pero debemos tener en cuenta este punto que es importante. La decisión de la técnica de intubación, que generalmente esto lo decide el médico cuando valora a su paciente, los fármacos a utilizar, tanto para la inducción como para la relajación, ver con qué medicamentos contamos. A veces no tenemos propofol, solamente midazolam, coordinar con el médico, solamente tengo este tipo de sedante, para que él te indique si se va a utilizar o no, qué número de tubos se va a utilizar y si es que hay un plan alternativo, si fallara la intubación por secuencia rápida. Puede ser que no pueda el médico, a pesar que ha hecho 1, 2, 3 intentos, viene otro médico, tampoco puede realizar la intubación, quizás quieran utilizar un dispositivo supraglótico o utilizar un abordaje transcutáneo. Entonces, debemos todo esto coordinarlo en comunicación con el médico y el personal que va a abordar la vía aérea. El otro punto es la preoxigenación. La preoxigenación. La preoxigenación va a servir, Rosanita. ¿por qué? Entonces continúo. Ya. El segundo paso de la secuencia de intubación rápida es la hiperoxigenación o la preoxigenación. ¿Y en qué consiste esto? En incrementar el nivel de oxígeno en la capacidad residual funcional y con ello evitar que cuando el paciente entre en un periodo de apnea a la hora de que uno va a intubar o el tiempo que uno se va a demorar en intubar, el paciente no desature. ¿Por qué? Porque incrementamos el nivel de oxígeno a nivel de la capacidad residual del pulmón. Entonces, para ello, ¿qué vamos a utilizar? Una posición de olfateo o una ligera hiperextensión del cuello. Entonces, luego vamos a colocar la cánula de Guedel o el tubo de Mayo y vamos a colocar la máscara de resucitación manual y vamos a empezar a ventilar. La preoxigenación nos hablan las guías de que debe ser 5 minutos, pero mínimo nos dicen de 3 minutos. En esta guía que leía nos dice que podemos realizar la preoxigenación bien con máscara de reservorio o con una máscara de resucitación manual. Ya hablamos del primer punto que era la preparación. Ahora ya habíamos hablado de la preoxigenación y por qué era importante. Vamos a hablar del tercer punto, que es el pretratamiento. Entonces, este pretratamiento nos dice que es importante porque permite optimizar la eficacia de la premedicación. Los medicamentos utilizados deben administrarse 2 o 3 minutos previos a la inducción. En otros países o en algunos guías nos dicen que antes de iniciar la inducción, para evitar de que cuando se administra la analgosedorrelajación el paciente puede entrar en bradicardia, les administran atropina. O si es que el paciente puede cursar con una taquiarritmia o alguna arritmia, utilizan lidocaína. Pero esto, la verdad que yo en mi experiencia clínica que tengo, no he visto nunca hasta el momento o no he utilizado atropina ni lidocaína. En esta guía nos hablaba que dentro del pretratamiento se administra el fentanilo. Entonces, el fentanilo es un narcótico a nivel central que se utiliza en dosis bajas, actúa como analgésico, pero si es que uno ya lo utiliza con dosis mucho más altas, también tiene acción sedante, pero su acción principal es analgésica, es un analgésico central, un narcótico. ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar para la intubación? Nos dice que la dosis de inducción es de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Recordemos que la ampolla viene de 0.5 miligramos, que es aproximadamente 500 microgramos por cada 10 mililitros. Entonces, el tiempo de inicio del efecto es de 2 a 3 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo administro mi fentanilo, el paciente o su acción en el organismo va a empezar a los 2 a 3 minutos. ¿Y cuánto va a durar este efecto? De 30 a 60 minutos, es decir, aproximadamente 1 hora. Luego,
El siguiente paso es la parálisis con inducción. Aquí sí al paciente ya lo vamos a sedar y lo vamos a relajar. ¿Qué nos dice que es la inducción? Es la acción de inducir sedación y pérdida de conciencia. Esta colocación o esta administración del sedante debe ser de forma rápida y en bolo y bueno, es intravenoso, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar acá? Los sedantes no barbitúricos como el propofol, las benzodiazepinas, que el más conocido es el midazolam. Vamos a utilizar también barbitúricos como el tiopental o anestésicos disociativos como la ketamina. De estos medicamentos que les he mencionado, los más utilizados son el propofol, dentro de las benzodiazepinas el midazolam, y muy pocas veces la ketamina, salvo de que no haya midazolam ni propofol, que el médico te va a decir usa ketamina en lo que es la unidad de cuidados intensivos. Todo lo que es barbitúricos, el tiopental, el pentotal, más lo utilizan como anestésicos en las unidades en sala de operaciones. Entonces, si yo utilizo propofol, mi dosis de inducción va a ser de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Una vez que yo lo administre, entre 60 a 90 segundos va a empezar a hacer efecto. ¿Y cuánto va a durar en el organismo? De 15 a 30 minutos. Si yo utilizo propofol, es de 1.5 miligramos por kilogramo de peso. El tiempo en que va a iniciar el efecto es de 15 a 45 segundos. Si se dan cuenta, es mucho más rápido que el midazolam. Sin embargo, el efecto de duración en el organismo es de menor tiempo, de 5 a 10 minutos. Por esto es que algunos médicos prefieren utilizar propofol. ¿Por qué? Porque actúa más rápido y también más rápido es el efecto en salir del organismo. Y la ketamina, su dosis de inducción es de 1.5 miligramos, el tiempo de inicio del efecto de 45 a 60 segundos y la duración del efecto de 10 a 20 minutos. Ahora vamos a hablar de los relajantes no despolarizantes. Aquí tenemos que estos relajantes van a disminuir el riesgo de intentos fallidos durante el procedimiento. Los relajantes no despolarizantes más utilizados son el becuronio y el rocuronio. Entonces, estos son relajantes centrales que van a paralizar la musculatura y de esta manera van a evitar cualquier intento fallido durante el procedimiento. Si utilizamos becuronio, vamos a utilizar de 0.08 a 0.1 miligramos. El efecto en que empieza a actuar en el organismo es de 90 a 120 segundos y dura de 35 a 45 minutos. Y el rocuronio es de 1.2 miligramos por kilogramo de peso. Actúa en el organismo a los 60 a 75 segundos y su efecto dura de 40 a 60 minutos. Ambos son muy utilizados. Ahora, el quinto paso es la protección y posicionamiento de la vía aérea. Aquí viene básicamente lo que les decía el gol estándar, que es la alineación de los ejes, tanto eje oral, eje laringio y eje faríngeo, con la finalidad de visualizar mejor la vía aérea y tener un mejor abordaje de la vía aérea. Una vez que yo ya he alineado mis ejes, con mi laringoscopio, visualizo la vía aérea e inmediatamente se intuba, se ingresa, pasa a las cuerdas vocales, pasa a la glotis y se aloja en la tráquea. Recuerden, de 3 a 5 centímetros por encima de la carina. Y miren, acá les traje una imagen donde se observa cómo ingresa el tubo endotraqueal, cómo están las cuerdas vocales antes de que el médico o la persona que esté intubando abra la vía aérea con el laringoscopio, y acá se ve la vía aérea cuando ya la ha abierto con el laringoscopio. Inmediatamente, una vez que visualiza ya la glotis o las cuerdas bucales, inmediatamente intuba. Y el sexto paso es la prueba del posicionamiento del tubo. Aquí va a haber 3 formas de comprobar que el tubo endotraqueal está en la vía aérea, pero la más exacta, o también se considera el gol estándar para saber que el tubo está en vía aérea en la tráquea, es la capnografía. Pero una comprobación inicial es la visualización directa del paso del tubo endotraqueal
a través de las cuerdas bucales. Y esto es con el laringoscopio. Una comprobación rutinaria es la auscultación torácica para escuchar el paso del aire a través de los pulmones. Otro es también que el tórax empiece a elevarse. Y el último es la comprobación instrumental, que es básicamente cuando yo coloco a nivel del tubo un adaptador de vía aérea, conecto el cable y visualizo la onda de capnografía, que es una onda cuadrada, como se observa aquí en la imagen. Y otra forma que utilizo yo para saber también que el tubo está en vía aérea es que el paciente empiece a hacer volúmenes tidales expiratorios, porque cuando no está en vía aérea uno mira el ventilador y los volúmenes generalmente están en 100, 120. Y si yo veo que no suben esos volúmenes, probablemente no esté en vía aérea. ¿Ya, chicos? Y el último paso es los cuidados post-intubación. Y aquí en todos los pasos es importante la participación de la enfermera, pero creo yo que en los cuidados post-intubación son en donde más es donde más va la enfermera a participar. ¿Por qué? Porque ella es la encargada de esa vía aérea que se ha abordado, mantenerla, que ese tubo no se desplace, que ese tubo no se llene de secreciones, que ese tubo no salga de la vía aérea y que se mantenga allí. Entonces, uno de los cuidados que va a realizar la enfermera es verificar la altura del tubo endotraqueal. Termina la intubación y uno pregunta, doctor, ¿en cuánto va a quedar el tubo? A veces te dicen en 20, 25. Ah, ya. Sin embargo, después uno debe preguntar, doctor, ya le tomaron la radiografía, ¿cómo lo visualiza en la radiografía? ¿Está bien la altura a la que está el tubo? Puede ser que te diga sí, puede ser que te diga no. Si te dice no, está muy adentro, sácale 2 centímetros. Entonces, vamos a desinflar el CAF, y vamos a retirar un poco el tubo si es que está muy adentro. Y si es que está muy afuera, vamos a introducir. ¿Ya? Otro cuidado que es súper importante es sujetar el tubo endotraqueal y sujetarlo adecuadamente para evitar cualquier lesión a nivel de la mucosa oral. La literatura nos dice que la sujeción debe ser en medio, que el tubo debe quedar en medio y, bueno, luego sujetar. Si es posible con material lo más suave posible para no lesionar la piel del paciente. Y, bueno, generalmente el nudo que utilizan es el nudo de alondra. Y bueno, en el Hospital Rebagliati, que yo he visto que utilizan el nudo de ángel modificado, mucho más en aquellos pacientes que están intubados y están con un delirio marcado, porque esto permite una mejor sujeción del tubo endotraqueal. Y así el paciente se mueva, este tubo no se va a salir. Pero nosotros, por ejemplo, en el Hospital Sabogal utilizamos más el nudo de alondra. Como miren, como dice acá, mantener el tubo de 3 a 5 centímetros por encima de la carina. Tenemos también que auscultar el tórax periódicamente si es que es posible hacerlo. No solamente esto lo puede realizar el médico, nosotros también podemos auscultar para ver el pasaje del aire y también así saber los diferentes ruidos patológicos que podríamos encontrar en los pacientes, que mayormente encontramos ruidos patológicos producto de las secreciones. Otro de los cuidados que tenemos que realizar con el paciente intubado o que tiene una vía aérea artificial es mantener una colocación óptima del tubo endotraqueal. ¿Por qué? ¿Qué nos puede llevar una mala técnica de fijación del tubo endotraqueal? Miren, a que el paciente tenga heridas bucales. Si nosotros presionamos demasiado, podemos causar lesiones por presión a nivel de la boca. Podemos causar un traumatismo facial, lesiones peribucales, desplazamiento del tubo endotraqueal. Si no lo fijamos bien, puede este tubo desplazarse, puede haber laceración del vértice auricular si es que presionamos demasiado o si es que no colocamos una gasita a nivel de acá del vértice auricular. También puede ser que no fijemos bien y ese tubo esté movible y el paciente ya esté despertando y podremos causarle en él mayor agitación. Un mal llenado del CAF
casi nunca ya se hace una fijación con esparadrapo. Ahora hay dispositivos y hay cintas que son dirigidas para la fijación del tubo endotraqueal. También podemos causar una compresión de la vena yugular. Por eso es muy importante el cuidado de enfermería a la hora de manejar la vía aérea artificial. Otro de los cuidados también con el tubo endotraqueal es efectuar una adecuada higiene de la cavidad oral, generalmente con clorexidina al 0,12%, 3 veces al día o según el protocolo que tengan en sus unidades de cuidados intensivos. Cambiar la fijación y los puntos de apoyo del tubo endotraqueal. Generalmente podemos colocarlo en medio, luego a la comisura labial derecha, luego a la izquierda e ir rotando para evitar laceraciones en las comisuras labiales. Mantener una adecuada altura del tubo endotraqueal. Verificar siempre, esto es súper importante y esto lo realiza el personal de enfermería. Es como un cuidado autónomo ya que tenemos de verificar la presión del neumotaponamiento o la presión del CAF. Esta presión debe estar de 20 a 30 centímetros de agua si es que lo medimos en centímetros de agua y de 18 a 22 si es que lo medimos en milímetros de mercurio. Si yo coloco una presión baja, voy a producir microaspiraciones, es decir, la secreción que se forma al lado del CAF va a ingresar al pulmón. Sin embargo, cuando yo coloco demasiada presión, voy a presionar tanto las paredes de la tráquea que puedo causar una disminución de la irrigación sanguínea, isquemia, luego necrosis y el paciente puede hacer una fístula. Entonces es importantísimo tener una presión adecuada de este neumotaponamiento. Y también hay que aspirar las secreciones solo cuando sea necesario para evitar que este tubo endotraqueal se obstruya. Hay pacientes que a veces no los logran extubar rápidamente y a veces están hasta 15 días con el tubo endotraqueal y sumado a esto tienen secreciones densas, purulentas y abundantes, y si es que uno no realiza un adecuado manejo de estas secreciones, este tubo se puede obstruir. Entonces, todos estos cuidados son los que debe tener el personal de enfermería con respecto al tubo endotraqueal. ¿Cuáles son las complicaciones que se puede presentar por motivo de la intubación endotraqueal? Puede haber un daño de la médula cervical, ya que tenemos que alinear los ejes y ahí vamos a hiperextender el cuello. Puede haber un retraso en las maniobras de RCP, mucho más si es que el personal no está muy capacitado en realizar esta intubación, entonces va a demorar mucho más. El tiempo de apnea también va a aumentar. Entonces, a veces, a pesar de que se ha hecho una preoxigenación y la dificultad que tiene el médico, la persona que está realizando la intubación, puede el paciente entrar en parada cardiorrespiratoria y retrasamos estas maniobras porque el médico ahí sigue intentando tratar de intubar. Puede haber también broncoaspiración, daño dental, labial o lingual, laceración o perforación de estructuras, bradiotacarritmas por el reflejo vagal, hiper o hipotensión, motivo de la analgocedorrelajación. Otro es la intubación esofágica y la intubación monobranquial. Generalmente es el bronquio derecho por ser más corto y ser más vertical. Estos son las complicaciones durante la intubación. Y después de la intubación puede haber obstrucción del tubo por secreciones, una extubación accidental, desplazamiento del tubo, un daño mecánico de la vía aérea superior, ruptura del neumotaponador, lesiones dérmicas, laceración de la comisura labial y infecciones. Si se dan cuenta, si nosotros realizamos todos estos cuidados que les mencionaba anteriormente, vamos a poder evitar todas estas complicaciones después de la intubación. Y esto es función del personal de enfermería. Aquí les he traído algunas otras técnicas avanzadas en el manejo de la vía aérea, que es el uso de la máscara laringea o del fast track, también del combitubo, videoralingoscopios, fibrobroncoscopía flexible, la cricotirotomía, traqueotomía y la intubación retrógrada. Son puntos específicos para que tengan un conocimiento global de que hay otras formas también de abordar la vía aérea de manera artificial. Aquí tenemos la máscara laringea. Generalmente la máscara laringea la vamos a utilizar cuando es imposible abordar la vía aérea
o es una persona que no está muy capacitada en realizar intubación y podemos utilizar la máscara laringea. Se ha demostrado que en un estudio que el personal de enfermería en un 80% logró utilizar esta máscara laringea con éxito. Este es un dispositivo supraglótico que no va a atravesar las cuerdas vocales, entonces va a quedar por encima de la glotis. Esta es una estructura que por un extremo conecta el respirador, aquí en el conector de 15 milímetros, y por el otro extremo distal oval con el neumotaponamiento rodeando que selle la hipofaringe al inflarse. Este es, miren, su neumotaponamiento o su CAF, podríamos decirle, ¿no? Entonces, esto va a la hipofaringe y esto va al sistema que le vayamos a colocar de oxigenación. Puede ser conectado al ambú o a un ventilador mecánico, ¿no? Sin embargo, estos son dispositivos que no los puedes utilizar por varios días. Puedes utilizarlo 1 hora, 2 horas, hasta que puedan abordar de otra manera la vía aérea. Sus partes de esta máscara laringea, miren, tenemos el balón, que esto se va a inflar y va a sellar la hipofaringe. Tenemos la válvula unidireccional y su balón de inflado. Tenemos el conector de 15 milímetros. Bueno, el tubo de vía aérea, el que va conectado, imaginemos el ambú, por ejemplo, y la manguera de inflado. El tamaño de la máscara laringea y la cantidad en mililitros de aire por el cual yo voy a inflar este balón va a depender del peso del paciente. Entonces, si es un paciente mayor de 70 kilos, generalmente va a ser una máscara laringea 4. ¿Y cuántos mililitros le vamos a ingresar de aire? 30. Si es un paciente que pesa mayor de 90 kilos, una máscara laringea 5 y un inflado de aproximadamente 40 centímetros. ¿Ya? Miren, tiene diferentes ventajas y también desventajas a la hora de utilizar esta máscara laringea. Una de las desventajas es que por ser una máscara laringea relativamente grande, no su neumotaponador, puede causar broncoaspiración, herniación, puede producir un reflejo vagal y aparecer tos, espasmo laringeo, estridor, puede haber también disartria o también puede haber errores en su inserción. Sin embargo, hay literatura que nos dice que tiene muchas ventajas en aquellas personas que no tienen mucha experticia a la hora de realizar una intubación endotraqueal. Es muy fácil de colocar, observen, miren, hiperextienden el cuello, se abre la boca con el dedo pulgar y el dedo anular e índice debajo del mentón, abres, introduces la máscara laringea, para ello tú ya sabes el peso del paciente, has elegido adecuadamente la máscara laringea, introduces la máscara laringea, sellas el neumotaponamiento y conectas en este caso tu máscara de resucitación manual. Otra máscara laringea que es la máscara laringea Fast Track o la máscara laringea modificada, que es un sistema por el cual va a ingresar igualmente que esta máscara laringea. La única diferencia es que por esta misma dispositivo vamos a poder colocar un tubo endotraqueal. Entonces, esta máscara laringea Fast Track me permite ingresar un tubo endotraqueal, pero no cualquier tubo endotraqueal. Tiene que ser un tubo endotraqueal que viene con esta máscara laringea. No son los tubos comunes que nosotros tenemos, sino esta máscara viene con su tubo. Y este dispositivo es un poquito más caro, por eso es un poco, no se usa mucho en la práctica clínica, más se usa la máscara laringea. Sin embargo, sirve cuando es un paciente de difícil intubación. Aquí nos dice, por ejemplo, vamos a utilizar una máscara laringea número 3 cuando el rango del paciente sea de 30 a 50 kilos. Vamos a inflar el CAF con 20 de agua y vamos a utilizar un tubo de 6 a 6.5. Pero si este paciente pesa de 70 a 100 kilos, vamos a utilizar de tamaño 5, un volumen para el CAF de 40 y un tubo de 7.5 a 8. Entonces, la diferencia es que por esta máscara voy a poder colocar un tubo endotraqueal. Y acá, bueno, están los pasos. Es importantísimo lubricar bien la parte distal de la máscara laringea. Introduzco la máscara laringea, inflo el neumotaponamiento, ventilo, retiro el ambú
coloco mi tubo endotraqueal. Una vez que ya lo he colocado, retiro la máscara laringea y conecto el ventilador mecánico o nuevamente el ambú para ventilar. Tenemos otro dispositivo que es el combitubo. Es un dispositivo fácil de colocarlo, ya que aquí no vamos a observar si fue a la vía aérea o si fue a la faringe y al esófago, porque este dispositivo, indistintamente qué abordaje haya hecho, me permite ventilar. Es una vía aérea de doble luz que se comercializa en dos tamaños, de 37 French y 41 French. Como dice acá, se hace pasar a ciegas por la boca y la faringe, permite ventilar los pulmones del paciente independientemente a donde haya abordado, bien a la tráquea o bien al esófago. Se va a usar un manguito faríngeo de gran volumen, de 85 a 100 mililitros, y otro distal de 12 a 15 mililitros. Este manguito distal se va a inflar con 12 a 15 mililitros, y este mango, que es mucho más grande, con 85 o 100 mililitros. Y tiene dos ramas, como observan acá. Y tiene dos sistemas para poder inflar estos manguitos. Ahora, sus usos. Lo vamos a usar. Tiene usted 5 minutos para continuar. Ya. Listo. Este combitubo es muy utilizado cuando es un paciente de difícil intubación. Vamos a ver también otro abordaje, que es la videolaringoscopia, que es en aquellos pacientes en los que con el dispositivo que utilizamos, el laringoscopio, no podemos visualizar bien la glotis, utilizamos el videolaringoscopio. Sin embargo, debe ser utilizado por un personal capacitado que sepa utilizar el videolaringoscopio para poder acceder rápidamente a la vía aérea. Otro es la broncoscopía flexible. Es una técnica más versátil para el manejo de la vía aérea difícil anticipada, no de emergencia. También le llaman abordaje de la vía aérea en vigilia, en la cual el paciente está despierto y mediante el fibrobroncoscopio acceden a la vía aérea. Otro es la cricotirotomía, que no es más que abordar la membrana cricotiroidea que se encuentra entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, punzar y ahí colocar un dispositivo de la vía aérea. Esto es cuando no se puede abordar la vía aérea por la boca. Y la traqueotomía, que ya muchos lo conocen, que es un abordaje también entre el segundo y tercer anillo traqueal, mediante también un dispositivo que va directamente a la tráquea. Y por último tenemos la intubación retrógrada, que es en aquellos pacientes que nos ha fallado todos los métodos que ya les he mencionado y que ha sido imposible acceder a la vía aérea, entonces realizan una intubación retrógrada. Acceden a la vía aérea mediante una punción por la membrana cricotiroidea, ingresan una guía, la sacan por la boca. Una vez que la guía ya salió por la boca, ingresan el tubo. Una vez que ven que el tubo ha pasado las cuerdas bucales, retiran la guía e inmediatamente inflan el neumotaponamiento y conectan el sistema de ventilación que van a utilizar. Lo utilizamos, aquí está en los diferentes pacientes que podemos utilizarlo. Y bueno, una de sus complicaciones es dirigida a la técnica, ya que a veces no se usa las adecuadas asepsias y el punto por donde se ingresó la guía puede infectarse. A veces también no puede ingresar el tubo por las cuerdas bucales y más bien realizan una intubación esofágica. Entonces, esta es una de las complicaciones más importantes de la intubación retrógrada. Muchas gracias.